Hola a todos, hoy les traigo esta deliciosa receta. Hicimos la masa en la máquina panificadora, en el programa Masa, y hicimos estas deliciosas facturitas de hojaldre con una técnica especial de enrollado de la masa. Es muy fácil de hacer y miren la cantidad que sale, con medio kilo de harina. Ahí les dejo la receta, espero la hagan. Y si no se suscribieron a mi canal todavía, espero su suscripción. Les mando un beso. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son los que se ven acá. 2 huevos, leche, harina que puede ser 3 ceros o 4 ceros, azúcar, aceite y manteca para hacer el hojaldrado. Lo primero que vamos a hacer es poner a fermentar la levadura con un poco del azúcar y un poco de la leche tibia. No tiene que estar caliente, porque si está muy caliente la levadura se quema. Lo mezclamos un poquito y lo tapamos por 5 a 10 minutos para que esto espume, que haga el fermento. Bueno, una vez que pasaron 10 minutos ya tenemos la levadura fermentada. Entonces la vamos a empezar a incorporar al molde de la panificadora. Incorporamos bien todo. Luego la leche, que está tibia todavía, el aceite, los 2 huevos y la harina. Me queda por acá el azúcar. La manteca va a ser para hacer el hojaldrado. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar el molde a la máquina, que ya la tenemos enchufada. Vamos a poner programa Masa número 8. Tarda 1 hora y media, como ya saben. Le damos comenzar. Una vez que esté la masa, la vamos a tirar en la mesada y vamos a seguir con la preparación. Bueno, una vez que terminó la programación, sacamos la masa. Yo recién encima la quise sacar y se me empezó a funcionar, así que la desenchufé. Me mezcló un poco la masa, se me bajó el bollo, pero no importa, no pasa nada, porque ahora lo que tenemos que hacer es desgasificar esta masa. Bueno, una vez que terminó la programación, sacamos la masa. Yo recién encima la quise sacar y se me empezó a funcionar, así que la desenchufé. Me mezcló un poco la masa, se me bajó el bollo, pero no importa, no pasa nada, porque ahora lo que tenemos que hacer es desgasificar esta masa. Tirarla en la mesada con un poco de harina. Vamos a volcar todo en la mesada. Con una espátula vamos a sacar la masa. Tengan presente que la masa es bastante líquida, pero la vamos a ir maniobrando con la harina, ¿no es cierto? Para que no se nos pegue. La tiramos en la mesada. Esta masa leva mucho, ya casi se me estaba por rebalsar de la máquina. Así que esténse bien atentos. No pasa nada si se rebalsa un poco por acá, porque lo pueden sacar y listo. Una vez que tenemos la masa en la mesada, la vamos a amasar un poco, unos 2 minutos, para desgasificarla bien.
Nos ayudamos con un cornet o con alguna espátula que ustedes tengan. Amasamos por 2 minutitos. Si ven que se va pegando en sus manos, espolvorean un poquito de harina. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dividir la masa en 8 porciones iguales. Si no son exactas las medidas, unas son más grandes que otras, no pasa nada. Pero si ustedes quieren, las pueden medir, que pesen todas las porciones iguales, así salen de igual tamaño. Yo lo que voy a hacer es dividirla al medio. Luego de acá al medio, de acá saco 2. De acá también saco 2. De acá divido al medio. Bueno, ya tenemos nuestras 8 porciones. Ahora lo que vamos a hacer es bollar cada pedacito de masa. Metiendo los bordes hacia el centro y abollando así. En cada masa, cada porción, cada bollito, estiramos, formamos un rectángulo lo más amplio que podamos. Estiramos la masa tirando harina en la mesada para que no se nos pegue. Ahora embebemos la masa con manteca, aproximadamente media cucharada. La pincelamos o lo maniobramos con una cuchara. Para dispersarla. Y ahora procedemos a enrollarla desde la punta hacia arriba. Una vez que ya tenemos el rollito, lo dividimos al medio.
cortamos con un cuchillo, no importa si queda así, desparejo acá. Esto cortamos y formamos 2 tiritas, de acá salen 2 facturas. Agarramos un pedacito de membrillo, un cuadradito, envolvemos con las puntas para abajo siempre. Empieza con la punta para abajo y termina con la punta para abajo, así, haciendo tipo un nidito y con un poco de azúcar que se les espolvorea por arriba. Esto se coloca en una placa aceitada y así sucesivamente con toda la masa. Una vez que tenemos una placa llena con facturas, la llevamos a un lugar cálido por 15 a 20 minutos para que dupliquen su volumen. Bueno, luego de media hora de dejarlo levar en un lugar cálido, miren lo que levó esto. Impresionante. Yo siempre lo pongo en el horno a 100 grados, temperatura mínima, y los dejo acá y acá levan perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es subirle la temperatura a 200 grados y los vamos a dejar por media hora aproximadamente. Y bueno, y acá ya las tenemos, las acabamos de sacar del horno, miren cómo crecieron. Ahora le vamos a dar un brillo con un almíbar que hice por acá. El almíbar ustedes saben que es con un poco de azúcar, agua y si le quieren le pueden poner un poquito de miel. Esto es para darle un brillo, una terminación. Bueno, ahora dejamos que se enfríen bien y las ponemos en una placa. Así con todas. La masa sale muy tiernita, se infla mucho, como pueden ver, se elevó muchísimo. Por eso pónganlas con una cierta distancia en el molde para que no se peguen una con la otra, no se peguen tanto. Y acá ya las tenemos, miren lo que es esto, una bandeja completa llena de facturas. Miren todas las que salieron con medio kilo, rinde un montón. Así que bueno, espero les guste la receta, la hagan porque es una exquisitez, es muy fácil de hacer esta receta, lo pueden hacer fácilmente en la máquina panificadora, la masa, y haciendo esa técnica de hacer el enrollado y corte de la masa. Es muy fácil de hacer. La primera vez tal vez les cueste, pero la segunda vez ya va a ser mucho más fácil. Les mando un beso.